Hola a todos, ¿cómo están? En esta sesión vamos a ver acerca de el marco teórico. A través de 12 preguntas vamos a tratar de dejar en claro este tema sobre el marco teórico, ¿sí? Bueno, este marco teórico se analiza a través de preguntas del proceso de investigación. Para, pues, sustentar teóricamente el estudio, se define qué es el marco teórico y cómo es que se integra la perspectiva con las teorías, los enfoques y estudios en general que anteceden a la postura y que se refiere a sustentar el problema de investigación. Entonces, se señala cómo se debe de detectar, cómo se debe de obtener, cómo se deben de consultar la literatura para hacer una revisión detallada de la literatura, recopilando siempre información de referencias, de fuentes confiables, certeras y que sobre todo nos aporten ideas, datos, opiniones y resultados que contribuyan a nuestro marco teórico. Entonces, de ahí vamos a partir con nuestra primer pregunta, que es ¿en qué consiste la elaboración del marco teórico? Bueno, pues uno de los puntos centrales de una investigación es el marco teórico y debe de involucrar un conjunto de ideas, de procedimientos, de teorías que van a guiar nuestra labor investigativa. Entonces, tiene las funciones de que va a posibilitar describir los problemas de las investigaciones. Por eso también este marco teórico es llamado marco referencial y es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de la investigación. Va a dar sentido a los hechos, a los fenómenos y va a orientar la organización de los mismos, eh, porque es el eje integrador de todo el proceso de la investigación. Entonces, sin el marco teórico no tiene sentido el problema y no se puede proceder a elaborar, un diseño metodológico con el cual se puedan probar las hipótesis. Bien, vamos con nuestra siguiente pregunta, que nos dice, ¿por qué debemos desarrollar el marco teórico? Bueno, pues porque toda investigación debe de fortalecer la consolidación de aprendizajes y además debe de aportar soluciones a diversos problemas sociales, ¿sí? Como el desarrollo del conocimiento. Entonces, se deben buscar siempre teorías que sustenten dichas investigaciones. En el caso de la parte educativa, en el ejemplo que les he venido manejando desde las otras sesiones, pues, además de ser un requisito, para algún tipo de obtención de grado, pues debe de ser una muestra también importante de nuestra capacidad investigativa y de nuestra capacidad profesional, el poder crear un marco referencial dentro de nuestra investigación, ¿sí? Bien, nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿qué debemos hacer para desarrollar el marco teórico? Bueno, pues sabemos que la construcción del marco teórico es un proceso muy difícil para quienes se inician en la investigación, pero los siguientes puntos pueden ayudarnos a entender y a desarrollar el marco teórico. Primero, se debe tener en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico, ya que está constituida de varios elementos. Primero, antecedentes de la investigación. En esta parte van todas aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guarden relación con nuestro problema de estudio. Debe de tener bases teóricas que reúnan un conjunto de conceptos y de modelos que constituyan el enfoque determinado para explicar el problema planteado. Debe de tener bases conceptuales, es decir, aquellos significados precisos de conceptos principales, de expresiones o de variables involucradas. Y bueno, segundo, se debe de identificar los antecedentes. Son bases teóricas, son bases conceptuales de la investigación. Esto va a depender obviamente de la naturaleza y de las características del problema que tú plantees y deben de explicar las interacciones con las variables de estudio. Y tercero, bueno, se debe consolidar siempre la bibliografía sobre los antecedentes, sobre las bases teóricas, bases conceptuales de la investigación. Entonces, depende del tipo, tú podrás revisar los aspectos teóricos, contextuales o legales que posibiliten un conocimiento amplio del tema.
Cuarto, se debe analizar minuciosamente la bibliografía. Se deben de tomar apuntes donde puedes hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Quinto, finalmente, pues es el momento de redactar y por ello se debe de considerar la redacción del marco teórico que consta de dos etapas. Exposición detallada de la teoría que se va a utilizar. En esta etapa se debe de presentar las teorías y hacer referencia, ¿sí?, a los autores y al contexto intelectual de por qué surgieron estas teorías y debe de ser preciso en su terminología, ¿sí?, utilizando las citas y al final las referencias bibliográficas. La interpretación del problema bajo los términos de la teoría en esta etapa se debe de describir y se debe de comprender el fenómeno de la investigación que está buscando enfocar el problema desde sus elementos y desde sus relaciones. Uh-huh. Bien, ahora, siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo se revisa la literatura? La revisión de la literatura pues consiste en que tú detectes, que tú obtengas y que tú consultes bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos de estudio, así como extraer o recopilar información relevante y necesaria para nuestro problema de investigación, que esté disponible en los distintos tipos de documentos. Entonces, sí es muy selectiva, esta parte, esta revisión es muy selectiva, ya que cada año pues se publican o salen nuevas cosas, ¿no? Y ya no solo cada año, cada mes, cada semana, cada día. Entonces, revisando literatura nos encontramos con que hay diversos áreas de interés, y múltiples referencias. Bien, entonces, las ventajas y desventajas de utilizar el Internet en la búsqueda de la literatura. Aquí hay autores, ¿sí?, como Peña, que señala que una de las principales características propias de la web es la facilidad de estar compartiendo información. Y el estudiante encuentra esta herramienta la posibilidad de hallar la mayor cantidad de información y ahora con la inteligencia artificial, mucho más. Entonces, una biblioteca tradicional, entre otros beneficios, se encuentran en ella, pues las tecnologías hasta hace unos años eran vistos como intrusas, ¿no?, en el mundo escolar. Hoy en día sabemos que no, que la tecnología debe de estar inmersa en la educación para poder lograr un avance. Entonces, con ese acceso a las 24 horas, pues obviamente sabemos que esta información a veces es mucho más reciente, ¿sí?, que lo que podemos encontrar en las bibliotecas. Sin embargo, también tiene desventajas y pues está el hecho de encontrar páginas pues que no son trabajos pues de alguna manera confiables, ¿no? Y pues en estos procesos de aprendizaje a veces los estudiantes pues pueden verse tentados a confeccionar pues trabajos copiando y pegando y ahora con la inteligencia artificial ni siquiera redactando, ¿no? O parafraseando. Entonces, también. Sin embargo, siempre va a haber una ventaja, esta capacidad intelectual de los estudiantes pues no disminuye con la búsqueda en la web, ni afecta negativamente a los aprendizajes. Lo que se debe de hacer aquí es realizar siempre bajo una buena interpretación de la información que se va recolectando. Entonces, esta capacidad depende pues sí, de la crítica constructiva, que se pueda tener al leer esta información y al seleccionarla, evaluarla y al cuestionarla. Ujú. Bien, ahora, ¿qué información debemos extraer de las referencias? Pues de las referencias a veces se extrae una sola o varias ideas, una cifra, un resultado, un número, comentarios. Aquí también Sampieri describe que al identificar la literatura útil se puede diseñar un mapa de revisión, el cual pues refleja una imagen de conceptos de la agrupación propuesta respecto a la referencia del planteamiento y que además ilustra cómo esa indagación va a contribuir al estudio. Entonces, cuando ya se haya reunido la literatura que se consideró para la elaboración de este mapa de revisión, también se debe de empezar a generar resúmenes de los artículos y documentos más relevantes para la extracción, perdón, de las ideas, cifras y de los comentarios. Entonces, para el inicio de la revisión es recomendable siempre iniciar
con la revisión de la literatura, consultando uno o varios expertos en el tema y acudiendo a fuentes secundarias o terciarias. ¿Mm? En las primarias, pues tenemos libros, antologías, artículos, publicaciones. En secundarias, compilaciones, resúmenes, listados de referencia. Y terciarias, pues documentos que comprenden nombres y títulos de revistas o publicaciones periódicas, boletines. Ajá. Entonces consiste también en estas fuentes secundarias en que se extraigan fuentes de primera mano. Ajá. Y bueno, pues una vez que se identifiquen ya las primarias y se hayan localizado físicamente las bibliotecas, posteriormente se consulten seleccionando las que van a ser pues de utilidad, desechando las que no nos van a servir. ¿Para qué nos va a servir esta revisión de la literatura? La revisión de la literatura es una fase imprescindible. Y en cualquier trabajo de la investigación, puesto que nos va a ayudar a situar la investigación y a sustentarla teóricamente y conceptualmente. Entonces, a partir de lo que otros investigadores ya han escrito previamente sobre esta temática, pues vamos a tratar de localizar las aportaciones más relevantes y ya sean pasadas y o actuales sobre nuestro tema de estudio y definir nuestros principales conceptos. Uno de los propósitos de esta revisión de la literatura es analizar y empezar a discernir si la teoría existente y la investigación anterior pues sugieren una respuesta. Ajá, aunque esta puede ser parcial a la pregunta o preguntas de investigación, o que a lo mejor provee una dirección a seguir dentro de nuestro planteamiento, ¿sí? Del estudio. Ahora bien, siguiente nos dice, ¿qué pasa cuando existe una teoría que implica el problema de investigación que nos interesa? Bueno, cuando la revisión de la literatura revela que hay una teoría capaz de describir o explicar, pues obviamente la mejor estrategia para construir el marco teórico es tomar esa teoría como la estructura misma de este. Y si se descubre una teoría que explica muy bien el problema de investigación que nos interesa, se debe tener cuidado de no investigar algo que ya está estudiado muy a fondo. Cuando encontramos una teoría muy sólida que explique ya el planteamiento de interés, debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio. Entonces, a partir de lo que ya está comprobado, plantear unas nuevas interrogantes de investigación y obviamente aquellas que no se han podido resolver para que podamos profundizar ahí y ampliar nuestros elementos de teoría. Lo que muchos hacen es desechar e ir por una nueva, y no hay necesidad de eso siempre que nosotros visualicemos nuevos horizontes. Entonces, ahí resulta de interés. Bien, siguiente pregunta nos dice, ¿qué podemos hacer cuando existen varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación? Aquí, bueno, Sampieri también nos refiere que cuando revisemos la literatura y se descubren varias teorías, podemos elegir una y basarnos en esa para edificar nuestro marco teórico y desglosar la teoría de una manera siempre cronológica. O tomar partes de alguna o de otras, o de todas, perdón, las teorías. ¿Qué pasa cuando existen teorías que expliquen lo que queremos investigar? Aquí en la literatura podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino que solo algunos estudios previos vinculados relativamente con nuestro planteamiento. Podemos organizarlos como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante en cada caso y citándolos como puntos de referencia. Entonces, se debe ahondar en lo que cada antecedente nos va a aportar. Siguiente pregunta nos dice, ¿cómo organizamos y construimos el marco teórico? Aquí también Sampieri hace hincapié en que una vez extraída y recopilada la información, nos interesa de las referencias pertinentes, ¿sí? Y se va a basar en la integración, en la información recopilada. Y bien, ya casi por finalizar, nos dice qué tan extenso debe de ser nuestro marco teórico. ¿Qué tan extenso debe ser? Pues afirma que esta es una pregunta difícil de responder porque hay múltiples factores. Se recomienda que el marco teórico de una tesis sea de entre 8 y 15 cuartillas. Ajá. Para científicas de 6 a 12, para de licenciatura de 20 a 40, para doctorales de 40 a 50. Entonces es una tendencia que puede ser breve o concreto.
y bueno, pues se considera que la extensión aproximada de 10,000 palabras y desarrollar entre 4 o 5 apartados fundamentales, ¿sí? Pues bueno, llegamos al final a estructurar ahora nuestro marco teórico.